Hola, soy Mario Rodero. Durante años he sido profesor de las asignaturas de religión y de biología. ¿Te parece que son materias incompatibles? ¿Piensas que hay una contradicción insalvable entre el relato de Adán y Eva por un lado y la evolución por el otro? ¿Crees que debemos elegir entre religión y ciencia? Si te irritan estas preguntas, tengo una buena noticia para ti. No es así. Si continúas mirando este vídeo, comprobarás hasta qué punto este supuesto problema no es nada más que un falso problema. Hola amigos, os traigo hoy un tema que se titula Darwin contra Adán y Eva. Viene a cuento de una pregunta recurrente que me hacían mis alumnos, tanto de religión como de biología, y que tenía que ver con la supuesta contradicción entre las dos materias. Decía, ¿cómo puede ser profesor de biología y a la vez de religión? Entonces yo me hacía el tonto y les decía, bueno, ¿por qué me preguntáis eso? Y ellos saltaban enseguida con la cuestión de la evolución, como si la idea de la evolución hubiese suprimido la idea de un Dios creador. Desde luego se trata de una idea falsa, pero que ha invadido tanto el ambiente intelectual de nuestra época que ha arrastrado hacia las sombras a una evidencia muy sencilla. Vamos con ella. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Un científico se topó en sus investigaciones con datos que demostraban que las especies se habían ido transformando unas a otras y por lo tanto había que olvidarse de Dios. ¿Eso fue lo que pasó? Bueno, pues no. Lo voy a ver de otra manera yo. No voy a ponerle la menor pega a la teoría de Darwin, o mejor dicho, a la que se conoce como teoría sintética de la evolución, que es una suma de Darwin, de los descubrimientos sobre la herencia biológica del monje Gregor Mendel y de la molécula del ADN, con los ajustes que se han ido aportando, como la teoría del equilibrio puntuado de Stephen Jay Gould. Bien, lo que no voy a hacer es meterme en el asunto del diseño inteligente, que es un esfuerzo por describir la evolución de un modo que muestre una intervención de Dios en ella. No lo creo necesario. Para no equivocarnos en la lectura de este texto, lo más importante es considerar bien su género literario. Como por ejemplo, supongamos que alguien está leyendo el artículo 27 del Código Penal, pero pensando que se trata de una poesía. Cuando lo lea, pues lógicamente dirá, vaya porquería de poesía, esto es horroroso. Pero se equivoca, porque no es una poesía. Está en otro género literario, no es ese. Bueno, pues al leer los textos sobre Adán y Eva, tenemos que pensar igual. Hay que elegir cuidadosamente el género literario en el que está escrito para no perdernos. Y lo más parecido que tenemos son los mitos de la antigüedad. Los mitos de la religión griega, de la religión egipcia o de la mesopotámica. El problema es que la palabra mito en nuestro idioma tiene dos significados. Solemos usarla para referirnos a un relato que es falso, que es mentira, que es engañoso. Pero hay otro significado que es el que nos interesa. Un mito es un cuento que habla sobre los orígenes de la humanidad y del planeta y tal, de manera más o menos fantasiosa, y que contiene muchas enseñanzas importantes y también muchos símbolos. El símbolo es el lenguaje para hablar de lo inefable, de aquello de lo que no se puede fablar, de lo que no tenemos palabras para pronunciarlo. El símbolo apela a capacidades de la mente humana que están por encima de la razón. El símbolo es el lenguaje para hablar del misterio de Dios. Bien, vamos a ver los contenidos del relato. La verdad es que da para escribir un montón de libros.
las enseñanzas, el sentido que tiene, los símbolos, los mitos, pero sería un YouTube de 6 horas. Entonces me voy a centrar solo en uno, el árbol. Mis alumnos sabían que si en un examen me citaban el manzano o la manzana, ya tenía un 0. Eso estaba claro. Porque eso está muy bien para las catequesis infantiles, pero en el texto no habla de ningún manzano ni de ninguna manzana, habla de el árbol de la ciencia del bien y del mal. Obviamente este árbol no existe, así que se trata de un símbolo. ¿A qué puede referirse? Parece claro por su enunciado que se refiere a la autonomía moral, es decir, a que el ser humano decida por su propia cuenta lo que está bien y lo que está mal, independientemente de lo que piense Dios o de lo que Dios puede inspirarnos. Por ejemplo, ¿se puede matar a una persona si nos conviene? Eso no hay que preguntárselo a Dios, lo decimos nosotros. La serpiente, si recordáis, la serpiente que habla les dice, si coméis el fruto del árbol de la ciencia, es decir, si adoptáis una autonomía moral y quitáis a Dios del medio, vosotros ocuparéis su sitio y seréis como dioses. A partir de la Ilustración, toda la ideología antirreligiosa que se propaga por Europa, pues va diciendo cosas como Dios ha muerto, el nuevo Dios es el hombre. Bien, pues en el relato Adán y Eva se separan y comienzan una serie de desgracias, de perjuicios que ellos notan. Algunos difíciles de interpretar, como por ejemplo que se dan cuenta que estaban desnudos. Bueno, no entro en ello. Sin embargo, aquí aparece la palabra pecado. ¿Qué es esto del pecado? El pecado no es una transgresión de una norma moral caprichosa que Dios ha puesto. No coméis del árbol porque a mí me da la gana. No es eso. El pecado es la separación de Dios. La separación de Dios. Y con la separación de Dios, la separación de su eternidad. Y entonces entramos en la conciencia de la muerte. Y vienen una serie de malestar, de sentirse mal, como dirían los budistas, el ser humano tiene dukkha, tiene un sufrimiento incorporado a su vida, ¿no? Y queda una nostalgia, como si en nuestro corazón hubiese un hueco de alguien que había estado allí y ya no está. No todos los seres humanos lo sentimos con la misma intensidad, ya lo sabemos, pero muchos sí. Esa nostalgia nos hace pensar que la unión con Dios era una zona de paraíso, una zona de felicidad plena. Y ahora nos toca vivir en lo que la Biblia llama este valle de lágrimas. Bueno. Y en esta situación aparece Jesucristo. Y Jesucristo propone su reino de Dios. Va predicando esto. El comienzo del reino de Dios. ¿Qué es esto, el reino de Dios? Pues si recordamos la escena en la que está Jesucristo ya agonizando en la cruz y con él tiene a otro delincuente que está allí sufriendo lo mismo y le dice, en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que el reino de Dios puede interpretarse como un retorno al paraíso. Bueno, esto es solo un aperitivo de una interpretación con el género literario correcto de los relatos de Adán y Eva. San Agustín en el siglo IV ya venía advirtiendo mucho cuidado con leer este texto como si fuese historia, porque entonces vendrán problemas muy gordos en el futuro, como efectivamente ocurrió. Todavía hoy hay bastante gente que interpreta estos relatos como si fuesen historia o ciencia, y entonces eso sí, cuando no se lee en el género literario correcto, pues se hace incompatible con la teoría de la evolución, por ejemplo. ¿Cómo llegamos a esto? Veamos. Pensamos que el asunto tiene dos raíces, este asunto de la literalidad en la lectura de los textos. Una parte de la raíz es interna, eclesial. Las iglesias, tanto católicas como protestantes como ortodoxas, durante siglos han tenido una pereza
de pensamiento, una pereza teológica, y han estado leyendo tranquilamente de forma literal este relato como si fuese una historia, contrariando la advertencia de San Agustín. A pesar también de que hay algunos elementos del relato que nos advierten que eso no puede ser. Por ejemplo, Dios crea el mundo en 6 días. El primer día crea la luz y el cuarto día, crea el sol, no al revés. Además, hay una serpiente que habla, como en las fábulas de Esopo y de Samaniego. También hay árboles que no existen. El árbol de la ciencia, el árbol de la vida, tienen hijos varones, Adán y Eva. ¿Cómo provenimos todos de ellos? Sí, no puede ser. Se trata, por lo tanto, de otro género literario. Es una especie de mito, una especie de cuento que está lleno de enseñanzas y de símbolos. Actualmente las iglesias parece que van despertando de este sopor. No todas. Hay algunas que no, y especialmente las iglesias pentecostales protestantes, que han caído en un fundamentalismo bíblico. ¿Qué es esto? Pues, como en sus orígenes los protestantes decían, fuera todo lo que dijeron los concilios y lo que enseñaron los papas, nada más que la Biblia, sola escritura. Pues caen en la idea de que lo que pone la Biblia, no solo es que está inspirado por Dios, sino que está dictado y debe leerse al pie de la letra. Esto es el fundamentalismo bíblico. Claro, cuando se cae en esto, los dinosaurios no existieron, la evolución no se puede aceptar y muchas otras cosas. La segunda raíz no tiene nada que ver con la religión, sino con la antirreligión, es decir, con aquellos que llevan siglos buscando argumentos para contradecir a la religión. Ya en el siglo IV a.C., Epicuro ya está construyendo una visión del mundo antirreligiosa. Y algún tiempo después, su seguidor romano Lucrecio escribe una teoría de la evolución para construir una especie de mito de los orígenes que no cite a Dios en absoluto, sino más bien lo contrario, que lo niegue. Unos cuantos siglos después nos vamos a encontrar a Diderot, siguiendo un poco a Lucrecio, que también saca una teoría evolutiva. Diderot, para que os hagáis una idea, recordad que es aquel que dice el hombre no será libre hasta que no ahorquemos al último rey con las tripas del último cura. Ese. Así que está muy claro lo que buscaba. No se trata de que la ciencia de pronto se topó con un descubrimiento que niega la religión o que niega el origen del hombre en Adán y Eva, ni nada de eso. Se trata de que se estaba buscando cómo atacar a la religión. Y en cualquier caso, la evolución resulta incompleta para atacar incluso a un relato literal de Adán y Eva, porque puede contar que las especies no se generaron de golpe, como creían los fijístas, sino que han ido transformándose unas en otras, pero no responde a la pregunta ¿de dónde surgió la vida? ¿En qué momento, cómo, cuándo y por qué la materia inorgánica se transformó en materia orgánica? Que es algo que no sucede ya. Nunca se ha visto eso. No hay respuesta para esa pregunta de momento. Y aunque se encontrase, pues entonces habría que tratar de rebatir al Big Bang como origen del universo y buscar una teoría que demostrase que, hay quien lo está haciendo, claro, que el universo siempre ha existido, así para que Dios no exista, ¿no? Pero claro, todo ese tipo de cosas no son ciencia. La ciencia es exclusivamente el estudio de la actividad de la materia. Cuando ya se empieza a hablar si Dios y si no Dios y si el universo fue eterno y entonces Dios no existe, cosas así, no se está haciendo ciencia, se está haciendo filosofía de la ciencia. Y cuidado que si alguien te hace pasar filosofía de la ciencia como si fuese ciencia, te está engañando o se está engañando. Nosotros disponemos de autores de muchísimo prestigio, como Francis Collins o como Stephen Jay Gould o como los españoles Francisco Ayala o Máximo Sandín, que han dejado ya muy claro, muy patente, que la contradicción entre la evolución y la religión no existe. Y si alguien insiste en lo contrario, se engaña o intenta engañarte.